Amigos, bienvenidos a una edición muy especial, Aplastando la Curva del COVID-19. Tendremos mucha información. Sabemos que ustedes han estado recibiendo mucha información a través de la comunidad, mas hoy tendremos 3 invitados que nos estarán dando una nueva luz acerca de todo lo que está pasando con el COVID-19. Tendremos como invitados a Marisela Félix, que es la directora de Información Pública del Distrito Sunnyside. También nos acompaña Lidia Elisa Esquivel, que cuenta con una maestría en Salud Pública y, claro, una información muy pertinente de parte del jefe adjunto y oficial médico, el doctor Carlos Pérez Vélez, del Departamento de Salud Pública del Condado Pima. Además de esto, pues estaremos platicando a fondo acerca de los diferentes aspectos con nuestros 3 invitados. Primero, doctor Carlos Pérez Vélez, bienvenido al programa. Díganos, ¿qué es el COVID-19? Muchas gracias, señor Aguirre. Buenas tardes. La enfermedad por coronavirus 2019, el COVID-19, es una nueva enfermedad infecciosa causada por un tipo de virus llamado coronavirus. No se había encontrado antes en humanos y se cree que una persona tuvo contacto con un pangolín infectado con este coronavirus, que a su vez fue infectado por un murciélago. Los primeros casos se reportaron en la ciudad de Wuhan, en la China, donde se inició la pandemia actual. Casi la mitad de las personas que se contagian de COVID-19 no desarrollan síntomas. Y en la gran mayoría de las personas que sí desarrollan síntomas, estos no son graves, como por ejemplo fiebre, tos, pérdida del olfato, pérdida del sentido del gusto, cansancio o debilidad generalizada o pérdida del apetito. Pero algunas personas sí desarrollan síntomas graves, como por ejemplo dificultad respiratoria, y pueden requerir de hospitalización y cuidado intensivo y hasta pueden morir. Qué interesante, ¿verdad, doctor? Que muchas personas desarrollan síntomas y otras no. Eso agrega a la complejidad de este virus. Ahora díganos, por favor, ¿cómo se transmite este virus? La manera más común es que el virus se transmite directamente de persona a persona, especialmente por la vía aérea, cuando una persona infectada tose, estornuda o habla cerca de otras personas. Por lo tanto, los factores que aumentan el riesgo de contagiarse incluyen lugares concurridos, espacios cerrados, ventilación deficiente, aire acondicionado que recircula el mismo aire del interior, contacto cercano con otras personas, conversación y tiempo prolongado, o sea, más de 15 minutos. La otra manera en que se puede transmitir el virus es al tocar una superficie u objeto que está contaminado con el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. Pero este modo de transmisión es considerado inusual. Es muy importante saber que las personas infectadas con este coronavirus pueden contagiar a otras personas independientemente si tienen o no tienen síntomas. Y eso agrega, ¿verdad, doctor? Cuando, por ejemplo, cuando pensamos que si no tenemos síntomas no podemos contagiar a nadie, pero de veras sí se puede llevar a cabo el contagio sin tener ningún síntoma. Ahora, cuéntenos, ¿cómo podemos prevenir esto? Que creo que es parte de la información más importante. ¿Cómo prevenimos el contagio? Muchísimas gracias, Raúl, por esa pregunta, porque es muy importante. Lamentablemente hay mucha desinformación al respecto. Para prevenir contagiarnos o transmitir el virus a otros, debemos tomar las siguientes precauciones. Usar una mascarilla siempre que estemos en público, incluso si no nos sentimos mal. Mantener una distancia de al menos 2 metros, 6 pies de otras personas cuando estemos en público. Evitar reuniones y eventos con más de 10 personas. Quedarnos en casa cuando estemos enfermos, incluso si no nos sentimos enfermos, pero tenemos un factor de riesgo para desarrollar complicaciones, es recomendable quedarnos en casa y evitar los espacios públicos abarrotados. Las personas con mayor riesgo de enfermedad grave incluyen adultos de 65 años o más y personas de cualquier edad que tengan afecciones médicas subyacentes graves. Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con un pañuelo de papel o con la manga, no con las manos. Lavarnos las manos con frecuencia con agua y jabón o desinfectarlas con un gel que contenga al menos un 60% de alcohol. Evitar tocar los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Y limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
Y lo hemos dicho cuántas innumerables veces. Lavarse las manos, usar tapabocas, no estar en reuniones grandes. Además de eso, pues alejarse, ¿no? El distanciamiento social ha sido muy importante. Lo vamos a repetir otra vez a través de estos diferentes programas. Pero también nuestro auditorio tiene preguntas. Vamos a una pregunta de nuestra comunidad para informarnos más. Mi pregunta para el doctor es, ¿cuáles son las características de una mascarilla efectiva? Para que una mascarilla proteja óptimamente a los demás y al usuario, debe cumplir 3 criterios. Primero, debe filtrar las gotas respiratorias. Segundo, debe ajustarse sin dejar espacios. Y tercero, debe usarse siempre que haya riesgo de transmisión de una infección por parte del usuario. Con respecto al primer criterio, la filtración, la mascarilla con óptima filtración consta de 3 capas de tela porque múltiples capas aumentan la filtración. Debe tener un bolsillo entre 2 capas interiores que permita acomodar un filtro de carbono PM2.5, la cual es opcional, pero muy útil. Se deben evitar mascarillas que vienen con válvulas en la parte delantera. Si bien la válvula facilita la exhalación, también libera aire sin filtrar, por lo que no protege a los demás si el usuario es contagioso. Con respecto al segundo criterio, el ajuste, la mascarilla debe tener un ajuste ceñido que crea un sello protector, porque los espacios entre la máscara y la piel pueden disminuir por más de 50% la capacidad de filtración. Para lograr esto, la mascarilla debe cubrir toda la nariz y la boca sin dejar brechas y sin apretar demasiado. Entonces, la mascarilla debe extender desde el puente de la nariz, justo debajo de la línea de los ojos, hasta 1 pulgada o más debajo del mentón, mejorando así el sellado. Se debe extender lateralmente hasta antes de las orejas, aumentando así la distancia necesaria para que el virus alcance la nariz y la boca. Debe tener unos sujetadores para las orejas que permitan un ajuste seguro, que sea lo suficientemente apretado, para sellar sin brechas y para evitar tener que reposicionar con frecuencia. Debe tener un clip metálico flexible para la nariz, para mejorar el sello y para evitar que los lentes se empañen y también para evitar que la mascarilla se resbale. Con respecto al tercer criterio, la comodidad, la mascarilla debe ser bien cómoda, incluso idealmente que permite olvidar que se tiene puesta. Por ende, la tela de la capa interior debe ser muy suave y transpirable, sin ninguna restricción para respirar cómodamente. Y el peso de la mascarilla debe ser liviano. Y excelentes preguntas de nuestra comunidad para que vean que sí están recibiendo mucha de la información. Y gracias, doctor Pérez Vélez, por esa respuesta. Vamos a tomar un breve momento de intermedio y regresamos con nuestro programa Aplastando la Curva del COVID-19, traído a ustedes por el Condado Pima, el Departamento de Salud. Si nos acaban de sintonizar, amigos, les saluda Raúl Aguirre de parte no solamente de aquí de Azteca América, pero también del Departamento de Salud del Condado Pima. Hemos estado platicando con el doctor Carlos Pérez Vélez, que es el jefe adjunto médico del condado, acerca de mucha información muy importante, veraz y oportuna para todos ustedes. Pero ahora vamos a pasar a platicar con Lidia Elisa Esquivel, que cuenta con una maestría en salud pública, la cual nos va a hablar acerca de los riesgos. Lidia Elisa, bienvenida primeramente. ¿Cuál es el riesgo de contagiarse del COVID-19 aquí en el Condado Pima? Bueno, esa es una muy excelente pregunta y para poder contestarla necesitamos considerar las 3 zonas de riesgo: la zona roja, la zona amarilla y la zona verde. Si notamos en esta gráfica,
podemos ver cómo la situación en Pima County ha ido cambiando y cómo los eventos han tenido una influencia en la reducción o el aumento de casos. Por ejemplo, en marzo pudimos ver cómo la orden de quedarse en casa ayudó a que el número de casos no continuara aumentando. Pero en mayo, cuando se terminó esa orden y volvió a abrirse la economía, vimos que hubo un aumento repentino en el número de casos, lo que nos llevó a que los meses de junio y julio llegáramos a lo que es la zona roja de alto riesgo, donde en este tiempo se estaban reportando más de 100 casos por cada 100,000 habitantes cada semana. Entonces ya en junio se tomaron ya más medidas preventivas como el uso obligatorio de mascarillas, limitar el número de personas en los edificios, y esto ayudó a que disminuyera el número de casos. Ya durante el mes de agosto y a principios de septiembre continuamos de nuevo a la zona amarilla, riesgo moderado. En este entonces estaban reportando 10 a 100 casos por cada 100,000 habitantes cada semana, y entonces esto es excelente. Hemos hecho un gran avance, mas sin embargo todavía no llegamos a esa zona verde donde queremos estar. Aquí se estuvieran reportando menos de 10 casos por cada 100,000 habitantes y todavía falta para llegar allí. Ahorita podemos ver en esta gráfica cómo continuamos en la zona amarilla y el número de casos está bajando gradualmente. Pero es importante tener en cuenta que participar en actividades como ir a los bares, al cine, al gimnasio, al salón de belleza, estas actividades siguen considerándose de alto riesgo. Y ir a comer a un restaurante o ir al supermercado ya son considerados riesgo moderado. Y ahora, ya que empezaron clases los estudiantes de la universidad y de los colegios, ya se están reportando muchos casos en los dormitorios. Entonces ya está causando que vuelva a aumentar el número de casos aquí en nuestra comunidad. Por eso es importante ser conscientes de que seguimos en esta zona amarilla, que estamos en riesgo moderado de contagio, y por eso debemos seguir poniendo en práctica todas las medidas preventivas. Elisa, pues qué bueno saber que, una vez más, reiteramos que el riesgo principal de contagio se lleva a cabo todavía en los bares, en donde se aglomera más gente, y no necesariamente, por ejemplo, mencionabas que si estás comiendo en restaurantes afuera, tienes mucho menos riesgo, y eso es importante, particularmente por el impacto económico, ¿no?, que ha tenido en las comunidades a través de la nación. Entonces queríamos preguntarte también, ¿qué grupos son más afectados? ¿Cuáles grupos son más afectados por el COVID-19? Sí, pues vemos ya que con el avance de esta enfermedad, lamentablemente sí se ha visto, ¿no?, que hay algunos grupos de minorías raciales y étnicas que están sufriendo un efecto desproporcionado. En esta gráfica podemos notar cómo el 37% de los casos de COVID-19 son identificados como hispanos o latinos. A comparación de personas blancas no hispanas, una persona latina tiene 3 veces más probabilidad de contagiarse con COVID y es hasta 5 veces más probable de caer en el hospital. También es interesante ver cómo 4 de las 5 áreas postales con el número más alto de casos aquí en Tucson mayormente son latinos, y ya mientras las 5 áreas postales con menos casos son mayormente blancos no hispanos. Entonces nos podemos preguntar ¿por qué? ¿Qué factores han contribuido a aumentar el riesgo aquí en nuestra comunidad? Bueno, las condiciones más comunes son el acceso limitado a servicios médicos, un trabajo de alto riesgo de contagiarse y que tampoco está poniendo en práctica medidas preventivas, el bajo nivel de educación, las limitaciones económicas, hasta condiciones de hacinamiento en el hogar. Y también pues cabe mencionar que aquí en Arizona y en el condado de Pima, el grupo de edad que tiene el porcentaje más alto de casos es el de 20 a 44 años de edad. Y ya como vemos en esta gráfica, ellos componen el 47% de los casos, casi la mitad. Y este grupo se caracteriza por sufrir menos efectos graves por el COVID-19. Y la mayoría tienen la mentalidad de que a ellos no les afecta, que no les va a causar daño. Pero
Claramente, aunque ellos no se están enfermando o simplemente estén experimentando síntomas ligeros, la realidad es que sí están transmitiendo este virus. Entonces es importante mantener una actitud de responsabilidad, una mentalidad de decir, aunque yo no me sienta enfermo, debo protegerme para poder cuidar de mis seres queridos que sí están en alto riesgo y que sí van a sufrir si se infectan por mi culpa. Y amigos, escucharon a Lidelisa Esquivel, con una maestría de salud pública, platicándonos pues acerca de qué grupos se han visto más afectados y el riesgo de contagio. Volvemos ahora con nuestro invitado principal, el doctor Pérez Vélez, del Departamento de Salud del Condado de Pima, y le hacemos la siguiente pregunta. Doctor, ¿cuáles son las situaciones de mayor riesgo para que uno se contagie del COVID-19? Primero, convivir en la misma casa con una persona con COVID es un factor de riesgo altísimo. Compartir el mismo lugar de empleo con una persona con COVID también. Compartir el mismo salón de clases con una persona con COVID es también otro factor de riesgo. Visitar o trabajar en un entorno congregado, como por ejemplo una institución hospitalaria, un refugio para personas sin hogar, un centro de detención, una instalación de procesamiento de alimentos, un crucero, reuniones sociales o de trabajo, como por ejemplo una reunión familiar o una reunión laboral, visitar restaurantes o bares, ir a casas de oración, por ejemplo una iglesia, una sinagoga, un templo, una mezquita, y los transportes masivos, como por ejemplo los trenes, los buses y los aviones, son también factores de riesgo para adquirir el COVID-19. Gracias, doctor, por esa información. Vamos a tomar un pequeño intermedio comercial y regresamos aquí en Aplastando la Curva del COVID-19. Regresamos a nuestra edición especial de Aplastando la Curva del COVID-19 y contamos ahora con la participación de Marisela Félix, la directora de Información Pública del Distrito Unificado de Sunnyside. Marisela, bienvenida. Primeramente, ¿qué estrategias puede implementar el distrito y las escuelas para ayudar a estudiantes, maestros y personal a reducir la propagación del SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID-19? Nosotros aquí en el distrito hemos estado pensando mucho en esto y pienso que las escuelas deben asegurar que tengan las herramientas para comunicar las expectativas de manera clara, es clave. Todas las escuelas deben de tener suficientes carteles y señalización para fomentar el distanciamiento social y para dirigir el flujo del tráfico, ya que los estudiantes empiecen a regresar a las escuelas. También sería bien tener letreros o recordatorios más bien de lavado de manos, de buena higiene, y también recordatorios para mantener el distanciamiento social. Y estos carteles deberían de estar colocados en varios lugares en todos los edificios. El personal de las escuelas y los maestros deben platicar con los estudiantes también y comunicar esas expectativas para que estén claras. Se debe de repetir esto mucho ya que empiecen a regresar los estudiantes a la escuela. Entre más se les repite, pues más fácil se les va a hacer a los niños, especialmente a los más chicos, seguir las instrucciones. Esto en realidad va a ser un esfuerzo de equipo, y lo que quiero decir con eso
es que los padres son nuestros socios en esto. Desde ahorita los papás deben de empezar a tener conversaciones con sus hijos y recordarles qué tan importante va a ser que cuando regresen a las escuelas que sigan estas instrucciones, que no se quiten el cubrebocas, que se laven bien las manos después de usar el baño, que mantengan ese distanciamiento social. Para que todos podamos estar seguros en la escuela ya que regresemos. Y la última cosa que quiero mencionar es que como estamos al borde de la temporada de gripe, que es muy importante si los estudiantes empiezan a sentir síntomas o se levantan en la mañana que no me siento bien, es nuestra responsabilidad como papás de no mandar a los niños a la escuela porque no sabemos si puede ser el virus del COVID o algo relacionado con la gripe, y como ya estamos en esa temporada va a ser muy importante que todos seamos responsables. Excelente, gracias Marisela. Cuéntanos entonces, ¿qué deben hacer las escuelas en caso de que un estudiante o un empleado se dé positivo del COVID-19? Hemos tenido muy buena comunicación con el Departamento de Salud del Condado de Pima. Han sido muy buenos socios para todas las escuelas públicas. Nos han brindado mucha orientación para poder prepararnos ya que vamos a abrir las escuelas de manera híbrida en octubre. Si acaso uno de nuestros estudiantes o nuestros empleados da positivo, nuestro Departamento de Recursos Humanos tiene una lista de protocolos que siguen, que incluye desinfectar el área, notificar a los empleados que hayan estado en contacto con esa persona, o en el caso del estudiante, pues a ese salón se le manda comunicación a los padres, ¿no? Para que todos sepan. Como en octubre empiezan las clases, vamos a seguir trabajando con el Departamento de Salud para afinar los protocolos a medida que nos acercamos a la reapertura en octubre. Parte de la problemática, Marisela, es el riesgo, ¿no? O las posibilidades de riesgo. ¿Qué pasa con los estudiantes, familias o empleados que tienen un riesgo más alto de enfermarse debido al COVID-19? ¿Qué hacemos entonces? Si acaso hay padres que están preocupados porque sus hijos son de alto riesgo, los padres tienen la opción de seleccionar el aprendizaje remoto o mandar a sus hijos a la escuela, pero sí queda esa opción para los padres y de veras se trata de tomar una decisión que sea mejor para cada familia. La opción de continuar en aprendizaje remoto va a estar hasta diciembre, así es que si hay padres que no se sienten con confianza para mandar a sus hijos a la escuela en octubre, pues van a tener la opción de mantener a sus hijos en aprendizaje remoto. Sí entendemos que hay casos donde nuestros empleados son de esa categoría de alto riesgo o tal vez viven con sus padres que son mayor de edad. Entonces sí la piensan dos veces, ¿no? Si van a poder volver y si van a poder mantener su salud. Entonces nosotros sí queremos trabajar con cada empleado y vamos a revisar eso caso por caso y tratar de ser lo más flexible que podamos ser, porque también entendemos que necesitamos tener maestros de vuelta en los salones, así es que vamos a revisar eso caso por caso. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Marisela Félix, directora de Información Pública del Distrito Unificado Sunnyside, con mucha, pero muy buena información. Pasamos una vez más con el doctor Pérez Vélez. Doctor, díganos formalmente, ¿las mascarillas sí protegen? Es sin duda la medida más efectiva para protegerse del COVID-19. En todos los estados de nuestro país y en todos los países del mundo se ha visto que cuando todas las personas usan mascarilla, el número de casos disminuye. En aquellos países donde la gente tiene una costumbre cultural de usar mascarillas durante temporadas de influenza, gripe, la pandemia ha sido menor. En aquellos países donde los gobiernos tuvieron que exigir el uso de mascarillas por ley, el número de casos disminuyó. Y cuando dejó de ser obligatorio y muchas personas dejaron de usarlas, volvieron a aumentar los casos. Las investigaciones de contacto, es decir, de pacientes con COVID-19 que han expuesto a muchas personas porque fueron pasajeros en un vuelo,
de muchas horas o porque fueron a trabajar a un establecimiento donde expusieron a muchos trabajadores o clientes, se está encontrando que no hay transmisión cuando tanto el paciente y todas las demás personas mantuvieron la mascarilla puesta todo el tiempo. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Carlos Pérez Vélez. Él es el jefe adjunto y oficial médico del Departamento de Salud del Condado Pima. Agradecemos también la participación de Lidia Elisa Esquivel y también a Marisela Félix, la jefa de información del Distrito Unificado Sunnyside. Estaremos trayéndole como parte de estas series otros programas para que siga la información fluyendo mientras está saliendo a través de las diferentes estadísticas, la diferente documentación, para que nuestra comunidad esté bien informada, porque una comunidad informada es una comunidad fuerte. Yo soy Raúl Aguirre.